A nombre de la Federación Sindical Mundial, de la Asociación Derecho a la Energía SOS Futuro, de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, del Frente Sindical Mexicano y a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestro camarada, secretario general, el compañero Martín Esparza Flores. ¡Deme una S! ¡Deme una M! ¡Deme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Por nuestros presos políticos! ¡Muchas veces! Compañeras y compañeros, este día es muy especial para la clase trabajadora de México, pero también la clase trabajadora mundial. Desde esta plancha de la Constitución demos un fuerte aplauso y un reconocimiento a los mártires de Chicago, que el 1 de mayo de 1986 levantaban un gran movimiento en Estados Unidos. A los mártires de Cananea, que en 1906 defendían el derecho al trabajo en Cananea. A los mártires de Río Blanco, que en 1907 también defendían con su vida condiciones generales. Y hoy, en todo el mundo y en todo el país, está la presencia de la clase trabajadora. Un reconocimiento a los mártires de la clase trabajadora, camaradas. Esta gran convocatoria es todo un éxito. A pesar, desde que inició este mitin, están tocando las campanas de la catedral. Hoy no nada más el gobierno tirano de Felipe Calderón, que es el responsable de violar los derechos de los trabajadores y los derechos humanos en el país, con la complicidad de la clase empresarial, sino hoy también la Iglesia, para minimizar la protesta en todo el país. En cadena nacional están pasando la beatificación de Juan Pablo II. Hoy los que violan los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en México se están dando golpes de pecho en el Vaticano. Por eso salen a la defensa de esa iglesia que obedece a los intereses de los dueños del dinero. Por eso impulsemos la unidad de las dirigencias nacionales de la clase trabajadora. Por la mañana marcharon los del Congreso del Trabajo y de la CTM. Y hemos sido claros, cada una de las agrupaciones tiene su propia historia. El problema no es con los trabajadores, sino con la posición de los dirigentes que han asumido una posición de subordinación a los intereses de los empresarios y de los trabajadores. Por eso en esta marcha del 1 de mayo tenemos que apostar a la unidad de los trabajadores y del pueblo de México. Nuestro país está en una encrucijada. Los que hoy tienen las instituciones públicas, como la Secretaría del Trabajo, al frente Javier Lozano, es enemigo de los trabajadores. Hoy desde la Presidencia de la República hay una campaña nacional de Estado en contra de la clase trabajadora. No quieren resolver el conflicto de los electricistas, que tiene más de año y medio de haber tomado las instalaciones
conforme con las policías de todos los estados de la zona central del país. No quieren resolver el conflicto de los compañeros mineros. No quieren resolver el conflicto con los de ASPA de México. En nuestro país es el país que más paga impuestos, la clase trabajadora. ¿Y cuáles son los resultados? Pérdida de empleo. La clase trabajadora son de los que tenemos más bajos salarios en América Latina, y no conforme con ello, hoy pretenden aprobar una reforma laboral para acabar con el Estado de Derecho y los derechos de los trabajadores. ¿Les vamos a permitir que pase la reforma laboral? Hoy, no conforme con la agresión a los trabajadores, pretenden legalizar la represión del ejército, las fuerzas armadas, a conflictos obreros, a conflictos sociales, a conflictos postelectorales. Quieren poner en México un estado de excepción, legalizar la presencia del ejército y de las fuerzas armadas en todo el país. Lo vamos a dejar que pase, camaradas. Por eso la unidad será importante. Hay que regresarle los golpes que nos han puesto a la clase trabajadora. ¿Quién es el responsable de los agravios a la clase trabajadora? Tiene nombre y tiene apellido. Se llama Felipe Calderón, se llama Javier Lozano, se llaman los empresarios. Y hay un partido político que ha impulsado, es el Partido de Acción Nacional. El PAN es un peligro para México, camaradas. Votar por el PAN es aceptar las agresiones a los trabajadores. Votar por el PAN es aceptar la privatización de los servicios públicos. Votar por el PAN es aceptar la privatización de la educación pública, de la seguridad social. Votar por el PAN es seguir aceptando el incremento de los impuestos de la mayoría de los servicios. Votar por el PAN es aceptar que siga la violencia en México. Por eso, desde esta plancha del Zócalo, digamos: ni un voto a los fascistas del PAN, camaradas. En este 1 de mayo, pedir la solidaridad de los sindicatos, de las dirigencias nacionales. Llevamos más de año y medio resistiendo la política privatizadora de este gobierno fascista de Felipe Calderón. Desde el 3 de marzo estamos en plantón permanente en el Zócalo. Les pregunto, electricistas, ¿les vamos a soltar el Zócalo a estos represores del gobierno? Por eso, hoy más que nunca, la solidaridad de la clase trabajadora. Tenemos un compañero que tiene medio año en la cárcel defendiendo los derechos de los trabajadores, Miguel Márquez Ríos. Desde el pasado 11 de abril, 11 compañeros esmeritas en la resistencia son presos políticos también y están en el reclusorio Oriente. Desde aquí le pedimos la solidaridad a la clase trabajadora para la libertad de nuestros presos políticos, que hoy el Estado busca acabar con este conflicto a través de las Fuerzas Armadas y Militares. Pero aquí estaremos en esta lucha de clases, en esta lucha del ESME, porque somos muy claros en decir que el ESME de 96 años, este gobierno no nos vio nacer, mucho menos nos va a ver morir. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Frente Sindical Mexicano! ¡Que viva la Unión Nacional!
Internacional de Trabajadores. ¡Viva! ¡Viva el sindicato minero! ¡Viva! ¡Viva la clase trabajadora internacional!